Estamos ahora con Jean-Michel Simon, experto del Max Planck para América Latina, experto en Derecho Comparado también para el Max Planck, funcionario de Naciones Unidas en misiones críticas como la de Guatemala y Honduras, tiene ponencias y trabajos de campo en prácticamente toda la región de América Latina. Jean-Michel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, estoy bien. Espero que tú también estés bien ahí del otro lado del del mar, ¿no? Del Pacífico. Perfecto, estamos bien y estamos tratando de pensar en el Ministerio Público. Cuéntanos, Jean-Michel, ¿cómo resumirías el proceso de reforma de la justicia en un país tan complejo como Guatemala y el papel que el Ministerio Público ha tenido en estos años, desde la reforma del 94? Muy bien, bueno, el caso de Guatemala creo yo que es paradigmático para la región de América Latina, porque hay que recordar que Guatemala fue el primer país en el cual se implementó la reforma procesal penal en toda la región. Es decir, la reforma impulsada por el trabajo en el Código Procesal tipo para Iberoamérica, si bien estuvo primero programado para ser implementado en El Salvador, fue en Guatemala que se implementó y eso se coincidió con la creación del Ministerio Público. Esto todo a raíz de un conflicto armado que duró 36 años, en el cual la reforma de la justicia estaba en el foco de Naciones Unidas y por lo tanto esta reforma se dio justamente ahí. ¿En qué consistía la reforma? Obviamente en la implementación del proceso acusatorio, algo que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo en el Perú y no quiere culminar esta reforma, ¿no? Tengo entendido que todavía falta Lima en cuanto a la implementación de la reforma, es decir, algo que en Guatemala se llevó, al menos en el papel, ¿ya? Es decir, el Código Procesal Penal, en la creación de la institución a cabo más de 30 años atrás. Sin embargo, esto obviamente tuvo sus altos y bajos, y más bien bajos que altos. El primer error que se cometió y luego después siguió cometiéndose en toda la región era olvidarse de la policía judicial, es decir, un proceso de la magnitud, una reforma del proceso penal de la magnitud como el de Guatemala, sin una policía judicial profesional y también entrenada en medidas especiales de investigación y en todo lo que implica el nuevo proceso está programado para fallar y así fue también en Guatemala en su momento. Pero no solamente por esta razón, sino más bien también por la falta de voluntad de los operadores de políticos en Guatemala de someterse al imperio de la ley, algo que es notorio en este país y que es de conocimiento público. Todo esto generó una institución que en el papel existía, pero que en la realidad era inoperante. Y no solamente era inoperante, sino más bien, ya entrando acá el tema más complejo de Guatemala, que es un país que está capturado y cooptado por el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, el lavado, pero también en materia de corrupción de alto nivel, gran corrupción. La fiscalía no solamente era inoperante, sino más bien cómplice en muchas de las transacciones del crimen organizado en la región. Esto culminó en una situación que ya generaba un problema a mediados de la primera década de nuestro siglo, de generar un problema de seguridad regional, que fue identificado a nivel del Triángulo del Norte de América Central como una amenaza por
también los propios Estados Unidos seguridad, por lo cual muchos actores abogaran a un mecanismo que podría acompañar una reforma al sector de justicia en general y muy en especial a la Fiscalía. Se creó un mecanismo que se llama mecanismo híbrido de justicia, una misión internacional auspiciada por Naciones Unidas que tenía el papel de acompañar a unidades que llamamos en inglés vetted units, es decir, una unidad certificada por la propia misión internacional especializada en materia de crímenes complejos, particularmente materia de crimen organizado y corrupción, de trabajar conjuntamente con el personal especializado en esas unidades, en llevar casos complejos a la justicia. Esto costó mucho para poder generar estos equipos y luego después también los resultados, pero para hacer la historia corta, al final culminó en la acusación de un presidente en funciones, su vicepresidenta en funciones, también expresidentes, incluyendo también congresistas, llevó a la recusación del presidente de su puesto, y luego después fue encarcelado y procesado, igual a los demás personas de alto nivel en el sistema político, pero no solamente del sistema político, sino también del empresarial, ¿no? Es decir, muchas veces, y también en el Perú y en otras partes del mundo, siempre se ve solamente la mano que recibe el dinero, muy pocas veces las que da el dinero, tratándose de una delincuencia muy compleja en Guatemala, igual las estructuras empresariales eran muy altas que estaban involucradas en esas transacciones y que tenían mucho poder para poder neutralizar cualquier actividad del sector de justicia, y esto se logró gracias a esta misión internacional y particularmente a la unidad especial dentro de la Fiscalía. Como quizás también este conocimiento público, esa misión luego después fue retirada de Guatemala, que coincidió también con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Hubo una negociación entre lo que se llamó un pacto de corruptos de establishment político en Guatemala, conjuntamente con empresarios y la administración de Trump, la cual logró que se sacara la misión del terreno, y con lo cual también otra vez la Fiscalía se retomó por parte de los poderes oscuros en Guatemala. En este momento estamos en una situación muy complicada. Si bien la Fiscalía Especial con la cual la CICIG trabajó sigue existiendo, está bajo amenazas literalmente físicas, también de reputación fuertes, y vamos a ver en los próximos meses cómo y si es que esa fiscalía podrá sobrevivir. Ya dando ahora un paso más allá de la administración de Trump, que ya, gracias a Dios, es del pasado, y entrando a la administración actual de Biden, esta sí ha anunciado que retomará los pasos que se habían dado en su momento con la creación de esta comisión internacional, y en este momento está como proyectando no solamente una misión en el terreno nacional a nivel de Guatemala, sino más bien
una misión regional que abarcará el trabajo conjunto con fiscalías a nivel de El Salvador, Honduras y Guatemala. Esta es al menos la idea, fue parte del plan Biden para su elección y en este momento se está discutiendo. Muy importante. Yo tengo la impresión que vale la pena reparar en el dramatismo del momento en que se retira la Comisión Internacional, ¿verdad? Un país que sale de 40 años de conflicto interno, con un proceso de paz respaldado por la comunidad internacional, que termina atravesado por la corrupción, el narcotráfico, la violencia urbana, además, establece con apoyo de la comunidad internacional algo tan fuerte como la Comisión Internacional contra la Corrupción, estalla en un caso contra el presidente y la vicepresidenta de la República, respaldado por una amplia movilización social en el 2005, ¿verdad? Y luego involuciona. Me interesa mucho, ya Micael, tu impresión sobre lo que representó y cómo se organizó ese proceso de involución que se expresa en el retiro de la Comisión Internacional de Guatemala. Y claro, tú has marcado ya que hay una variable internacional en eso, ¿no? Con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, la administración Trump de alguna manera sabotea el proceso y permite esa salida, y de varias maneras esperamos todos que con la administración Biden la comisión se reinstale en otra dimensión. Pero ¿cuánta tensión en la sociedad guatemalteca revela esa salida? ¿Cuánto marca la todavía permanencia de influencia de los poderes vinculados a la corrupción, al narcotráfico, a la debilidad de los partidos políticos? ¿Cuál es tu impresión del momento actual de Guatemala y de sus posibilidades de saltar a un país institucionalmente viable? Bueno, es algo que ya sabíamos desde el principio. Yo estuve involucrado también en el proceso de paz en los años 90, entonces conozco el país mucho antes de que estuvimos en la misión de la CICIG en Guatemala. Y lo que sí quedó claro y evidente, sobre todo a raíz de la información que generó la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que los grupos oscuros, yo llamaría así genéricamente, en el país son muy resilientes. Es decir, resisten y se adaptan de una manera muy fácil al cambio de contexto político, económico, alrededor de las últimas décadas. Incluso han sido tan resilientes de poder no solamente neutralizar algunas actividades de esta misión internacional, sino también han sido capaces de, a través de lobbyistas en Washington, generar el fin de esta misión. Ese es el poder que tienen esas estructuras y por lo tanto, en este momento, mi impresión y mi visión sobre el país es pesimista, ¿ya? O sea, este país jamás saldrá de la situación, del status quo, de la situación que conocemos, sino con una medida fuerte de la comunidad internacional de apoyo a los actores de cambio que sí existen en el país, incluso en la propia fiscalía. La fiscalía especial que yo mencioné, sí está integrado por fiscales bastante valientes, y no solamente esa fiscalía, sino más bien un circuito especializado que se debe también un poco al apoyo de esta misión internacional, que son jueces de mayor riesgo, muy valientes, en su gran mayoría mujeres incluso, no son hombres, que están ahí, bueno, luchando muy solos por el objetivo de la justicia y de resgatar al menos lo poco que quedó o que queda en este momento de llegado de la misión. Y si no se retoma
el camino dejado hace 2 años cuando se dio esa misión, el futuro de este país será oscuro y bastante oscuro, ¿ya? Dadas también el cambio del contexto internacional, porque si bien en su momento, eso fue en 2005, un actor que es China no estuvo muy presente en la región, ahora sí está bastante presente. Y China ha demostrado que no tiene ningún interés en que se combate la corrupción y en que se instalen y que se defiendan las bases del Estado de Derecho. Así que en este momento el contexto político es aún más complejo y le da opciones a Guatemala, incluso a sus países en la vecindad, Honduras, que es un país quizás en peor situación aún, de poder buscar aliados en China, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos muy bien cómo funciona esto hasta que se hunde un Estado, en el caso de Venezuela. Es decir, Venezuela jamás estaría donde está hoy si no tuviera el apoyo de Rusia a China, ¿no? Y me temo que esto podrá ser el camino hacia América Central si no se retoma el camino una vez dado, y ahí juega un rol esencial la justicia y muy en particular la fiscalía. Con la fiscalía y en eso que acabas de marcar como su rol en el proceso, tengo un gran dilema, John Michael, y querría tu opinión. Tengo la impresión que en toda América Latina, en América Central es muy serio, pero en toda América Latina, todavía tenemos problemas para generar un empate claro entre el reconocimiento de la ciudadanía activa y la demanda de actividad en el Ministerio Público. Siento que todavía no logramos reconocer al Ministerio Público como el prestador de un servicio que configura nuestra ciudadanía. Todavía nos parece una entidad abstracta. Por eso me llama mucho la atención el evento del 2005, ¿verdad? Porque en el 2005 está ahí un respaldo ciudadano, una acción de la Fiscalía, que sin embargo es portador de mensajes que tampoco tienen que ver con la persecución penal, que estallan con ocasión a ella, pero que expresan un montón de cosas más. ¿Qué impresiones tienes, Jean-Michel? ¿Qué tan difícil va a ser para todos y para todas lograr instalar la demanda de justicia en el reclamo de la ciudadanía por su propio reconocimiento como condición de relación con el Estado? ¿Qué necesitamos desde tu punto de vista? Bueno, yo sí citaría un poco a Jürgen Habermas, ¿no? O sea, todo el espacio público también es un espacio de participación de la ciudadanía y muy en particular la justicia. La justicia no es un ente abstracto, no es un ente separado del espacio público, sino más bien es un ente de participación activa para la sociedad. ¿Y esto qué significa en especial? Significa que la ciudadanía debe tener un espacio, primero como observador crítico, no solamente, pero no solamente de observador, sino más bien, por ejemplo, en materia de, pues, si se crea un consejo, por ejemplo, a una fiscalía debería también tener su lugar ahí activo. Tengo entendido que Perú, por ejemplo, tiene un consejo de la judicatura. Por elección. Exacto, y también tiene un consejo en cuanto a la fiscalía, si no estoy bien, ¿no? No, en realidad hay una Junta de Fiscales Supremos, pero claro, la Junta Nacional de Justicia es la que elige a los... Pero, exacto. Entonces, yo creo que estos espacios son espacios que se deberían abrir para la participación ciudadana. En estos gremios no podrán solamente estar los profesionales del propio sector, sino más bien representantes de la ciudadanía. Eso ha sido así en México. Obviamente sabemos muy bien que los resultados ahí tampoco son tan brillantes, pero al menos al menos hubo un esfuerzo en esa dirección. Y otro espacio que es aún más importante
es el rol activo de la ciudadanía y muy particularmente de la sociedad civil en el proceso penal. Es decir, la idea que se tuvo en el Código Procesal Penal, tipo en una nota al artículo, yo creo que 78 o 77 del Código, era la legitimación activa de la sociedad civil en delitos que infringen intereses públicos, y corrupción es el caso más obvio de esto. Hay códigos procesales penales, tal como el de El Salvador, por ejemplo, que le dan al actor de la sociedad civil una legitimación activa en el proceso penal, y yo creo que este tipo de espacios de querella, ya sea adhesiva a la acción de la fiscalía o incluso autónoma, en determinados casos debería pensarse. Yo sé que esto no es así en el caso del Código Procesal Penal del Perú, pero yo creo que se podría como pensar en ampliar el espectro del actor procesal en esa materia, al menos en esa materia. Importante, ¿no? Mira, en el código lo que tenemos, que es bastante menos que lo que propones, es legitimación de asociaciones civiles para casos de interés público. Es curioso, lo tenemos desde el año 2004 y jamás lo hemos usado. Recuerdo que cuando comenzaron los casos Odebrecht, por ejemplo, hubo una iniciativa dentro de la sección peruana de transparencia por solicitar legitimación activa en las investigaciones sobre corrupción, pero ni se concretó, ni fue admitida por las autoridades y no hubo ningún problema con eso. No, mira cómo esto revela la distancia que existe entre la organización de las agendas ciudadanas y la justicia penal, ¿no? Y ahí te pregunto por un tema que te he escuchado varias veces comentar. Participación ciudadana. La participación ciudadana en la persecución del delito puede también plasmarse en el procedimiento de elección de fiscales de alguna manera. Tenemos claro que puede no ser recomendable hacer elecciones generales que politicen a las fiscalías, pero ¿hay algún camino alternativo para relacionar a los ciudadanos y ciudadanas con la elección de los fiscales? Por supuesto, o sea, la primera es que, por ejemplo, la ciudadanía tendría o abrirle el camino de poder generar propuestas de candidatos, ¿no? Y no solamente propuestas de candidatos, sino más bien canales de información que podrían vetar también a candidatos con una reputación dudable. También podría uno imaginarse, y no solamente me lo imagino, sino también lo he visto en América Central, la posibilidad de que la ciudadanía participe activamente en la preselección de candidatos con base en listas que se generan, tales así el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces hay múltiples actividades y posibilidades de participación de la ciudadanía activa en ese proceso, y lo que le da es una legitimación mucho más allá de lo que en el presente se ve. Obviamente, los sistemas continentales no conocen el sistema de elección de jueces y fiscales como en Estados Unidos, y es bien discutible si ese modelo realmente es algo que debería seguirse en América Latina, pero sí, lo que sí es absolutamente seguro que habría que abrir mucho más espacio a la ciudadanía en la selección de estos cargos. Una última pregunta, Jean-Michel. El papel del Parlamento. En Guatemala, entiendo, el Congreso tiene una función muy importante, la elección de magistrados. Y el tema que nos falta comentar, el de rendición de cuentas, supone siempre una relación entre, por ejemplo, la Fiscalía General y el Congreso. Al final del día, la Fiscalía General administra presupuestos públicos y tiene resultados por los que contestar.
pero en América Latina estamos en plena crisis de representatividad. ¿Cómo resolver el problema de tener un sistema claro de rendición de cuentas y tener al frente un parlamento que, como en Chile ha ocurrido hace poco, puede terminar siendo, y en Guatemala también, puede terminar siendo un vehículo de cooptación de las designaciones de los fiscales generales de la República? ¿Cómo se relaciona la crisis del principio de representación con la necesidad de tener un espacio eficiente de rendición de cuentas de la gestión de las fiscalías generales? Pues yo creo que es una expresión de la debilidad del sector público en general y del Estado, de los tres poderes del Estado en general en América Latina en este momento. Y ahí lamentablemente la única salida que yo veo es que la rendición de cuentas se dé con participación directa frente a la ciudadanía. Es decir, si tu parlamento carece de legitimidad por razones X, que no vamos a entrar porque hoy el tema es el sector de justicia, y tu ejecutivo también, el mejor mecanismo que podrías tener es generar un sistema de rendimiento de cuentas directo frente a la ciudadanía. ¿Cómo se puede imaginar un proceso como este? Es decir, depende incluso de la propia personalidad del fiscal. Es decir, si tenés un fiscal idóneo, este podrá interactuar con la ciudadanía por su propia iniciativa, incluso generando más apoyo hacia él cuando los poderes corruptos del Congreso quieren como manipular o sabotear su trabajo, yéndose al público y rindiendo cuentas en público en los medios de comunicación y en actividades de convocatoria pública, que obviamente en materia de pandemia ahora va a ser un poco difícil, pero hacia el futuro quizás, ¿no? Esa es la única manera que veo cómo se puede generar más legitimidad. Una cuestión de liderazgo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Jean-Michel. Ha sido con nosotros Jean-Michel Simón, experto en Derecho Penal comparado y en América Latina, comentando pistas sobre lo que está pasando en nuestros ministerios públicos. Seguimos hablando. Adiós. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias.